Ya estamos grabando. Ok. Pues como decía, el ramo se llama cálculo estructural y al final vamos a llegar como más profundidad o vamos a ver cosas como más profundidad en el tema de resistencia, porque si recordamos estática llegábamos como a las reacciones, es decir, la estática nos podía servir para calcular las reacciones, después la estática llegamos a ver los cortes, dibujar diagramas de corte, diagramas de momento, entonces veíamos qué pasaba por dentro, ¿no? Y ya con el cálculo, un paso más todavía. Es decir, por ejemplo, si fuese una viga de hormigón, ¿cuánto fierro necesita esa viga para que no se rompa? Hay 3 unidades. Uno, análisis estructural, que tiene 30 horas. La segunda unidad, cálculo estructural, 40 horas. Y la tercera, estudio de comportamiento estructural, 30 horas. Es decir, si ven, es un ramo que tiene harta horas, que tiene 108 horas. Vamos a ver qué aprendizaje esperado están en la unidad 1. Otra cosa que se me olvidaba. Vamos a seguir las guías que están en el ambiente de aprendizaje. De todas formas, yo las subiré tanto al grupo del team como al grupo que generé para enviarle los emails. También tiene asociada una nube y ahí está las guías y toda la información que considero importante. Así que por eso no hay problema. Está subido ya. Si ven, aprendizaje esperado 1.1, determina la solicitación interna de estructura simple, marco simple. Entonces, la solicitación interna en estructura simple, que podría ser una viga, pues eso al final es el repaso de resistencia. Entonces, es lo que le estaba comentando antes a Nicolás, que íbamos a ver en la unidad 1, al final, repaso de resistencia. Ya los marcos simples no, porque marcos simples, para que nos hagamos una idea, un marco sería como 2 columnas y una viga. Entonces, obviamente, ya no es una estructura simple, sino una estructura formada por 3 elementos. Entonces, veremos un método aproximado para poder calcular el marco simple. Y si ven los contenidos mínimos de análisis estructural, pone tipo de estructura, entonces veremos cuántos tipos de estructura hay. Esto como teoría que viene en la guía, y obviamente puede haber preguntas teóricas en la prueba que tengamos, en la primera evaluación, que serán pruebas de alternativa, es decir, unas preguntas con alternativa, mejor alguna pregunta abierta, pero la mayoría de las veces pongo preguntas con alternativa. Y veremos tipo de estructura, la estructura real, su análisis, y la estructura hiperestática e isostática. Hasta ahora, todo lo que hemos visto nosotros, tanto en estática como en resistencia de materiales, son estructuras isostáticas, que al final son las más simples de calcular, pero en verdad no son las reales. Normalmente las reales son las hiperestáticas. Aquí lo pone separado, pero en verdad se escribe junto. Entonces, también hablaremos harto de eso, las ventajas y desventajas que tiene la estructura hiperestática. Y para que nos hagamos una idea, un edificio de hormigón, al final es una estructura hiperestática. Porque eso va en relación con los grados de libertad, es decir, no se asusten ahora, lo vamos a explicar después. Pero cuanto más empotramientos tenga, al final, te está dando una idea de que la estructura es bastante hiperestática. ¿Qué significa hiperestática? Pues que tiene como más incógnitas que ecuaciones. Si yo intentara resolver esa estructura con lo que ya sabemos, es decir, sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y, con acero, sumatorio de momento, me faltarían ecuaciones, tendría muchas más incógnitas que ecuaciones. Entonces hay que introducir unas ecuaciones internas. Entonces, la resolución de la estructura hiperestática es compleja, normalmente no se suele hacer ni de forma manual, sino obviamente con computadora. Pero son de las estructuras más seguras.
ya explicaré en su día por qué, pero al final es que como una estructura hiperestática que tiene mucho empotramiento, cuando hubiese un sismo, por ejemplo, esos empotramientos se pueden ir rompiendo y esos empotramientos al romperse, si estamos hablando del caso del hormigón, por ejemplo, el empotramiento del hormigón se convierte en una especie de rótula plástica que se llama, es decir, se rompe el empotramiento y se queda como articulado. Entonces, cuanto más empotramiento haya, como mayor factor de seguridad tiene el edificio para no colapsar o no caerse, obviamente al pasar a articulación, las deformaciones van a ser mayores, es decir, como que el edificio se va a deformar más, obviamente. Sí. Todos sabemos que hemos visto mejor cómo queda un edificio después de un terremoto, pero el edificio sigue en pie. Y eso es lo importante. Siempre, digamos, la norma sísmica, su objetivo final es que dé tiempo suficiente para que las personas evacúen el edificio. Por lo tanto, una forma de asegurarnos eso es tener estructuras hiperestáticas que al final tienen una especie de reserva o factor de seguridad. Pero ya eso lo veremos en su día. Eso sí es nuevo, obviamente. Después, si vemos diagramas de corte, fuerza axial y momento, esto es como repaso de resistencia. Y el método del portal es un método para resolver marcos simples y veremos el método del portal. Y esto sí habrá problemas, haremos problemas en clase y posiblemente no, seguro, en la evaluación número 1, que sea con preguntas, también habrá que resolver un problema y yo pondré, normalmente cuando pongo problemas para resolverlos en una prueba de estas por internet, lo que hago es poner preguntas del resultado, es decir, por ejemplo, la fuerza tal vale 5 toneladas, 10, 15, 20, y tienes que elegir entre A, B, C, D, es decir, entre 4 alternativas, pero obviamente no vale simplemente acertar la alternativa si después no envía el correspondiente respaldo de haber hecho el problema. Entonces, tengo que cotejar las dos cosas. Entonces, así haremos la prueba. Pondremos preguntas teóricas alternativas y también preguntas de resultados de apartado del problema que tendrán que elegir y después, obviamente, tendrán que enviar el respaldo. Después veremos las distintas cargas actuantes en la edificación, que pueden ser por su origen, pueden ser de sismo, y sismo, viento, sí. Veremos las distintas cargas que hay. Y después veremos cómo las cargas, porque las cargas al final son como por metro cuadrado, o yo puedo calcular el peso propio del hormigón, o el peso de la estructura del hormigón, porque sé la densidad del hormigón, que son 2.400 kilos, o el peso específico, 2.400 kilos por metro cúbico. Sabiendo lo que me pesa el hormigón, puedo saber las cargas de peso. Entonces, al final, ¿cómo llego de datos de densidad por metro cuadrado o datos de por metro cúbico? ¿Cómo llego a esas cargas? Porque después las vamos a usar en los problemas. Y en la segunda unidad vamos a ver ya como más centrado en el hormigón. Entonces, el código que se usa no es que, digamos, sea una norma, es decir, no es una norma chilena, pero es el código gringo, ACI. Pues al final se tradujo al español y prácticamente lo usa toda Sudamérica, que es el ACI 318. Y ahí te explica cómo puedo calcular las columnas, por ejemplo, que solo vamos a calcular columnas con carga axial, es decir, un caso particular de columna muy fácil, que no es el que se da en la vida real, pero obviamente en la vida real
como voy a tener una columna, por ejemplo, que va a tener 2 vigas, va a tener una carga vertical que va a generar las vigas, pero también va a tener momento, porque las vigas están empotradas a las columnas. Si recordamos cuando veíamos las vigas en voladizo, pues las vigas en voladizo tenían un momento en su unión, entonces al final una columna va a tener como 2 vigas empotradas, por lo tanto va a tener como 3 solicitaciones importantes, una columna real, que es la carga de compresión y 2 momentos. 2 momentos de empotramiento que normalmente van como en las direcciones X, Y. Pues eso que se da en la vida real no lo vamos a calcular porque calcularlo a mano sería bastante complejo. Hay hojas Excel que pueden buscar en internet, que yo tengo incluso subida a archivos del grupo este que le dije que envié email y la podemos ver por curiosidad, o a lo mejor si vamos bien de tiempo al final puedo hacer alguna tarea usando esa hoja Excel. Pero que entre en la prueba a hacer cálculo de columnas a compresión o carga axial. Y entonces veremos cuántos fierros, por ejemplo, necesita una columna. Y calcularemos cuántos fierros tiene que tener, si son 4 fierros de 12 milímetros o 4 fierros de 16 milímetros. Obviamente que también depende de la sección que tenga la columna. Es decir, para una misma carga axial, si la columna de hormigón es muy grande, entonces necesita menos fierro, pero si la columna de hormigón es más pequeña, necesita más fierro. Es decir, es como una pareja. No existe una solución única, existe un rango de solución. Es decir, para la misma carga axial no significa que la solución de la columna sea única. Yo puedo tener una columna 30 por 30 y una columna 25 por 25 y me podían soportar la misma carga axial o la misma compresión. Obviamente la columna 30 por 30 va a necesitar menos fierro, la columna 25 por 25 va a necesitar más fierro, porque tiene menos hormigón. Eso no significa que haya un abanico infinito de soluciones, porque hay también una relación, que también lo veremos en la teoría, una relación como máxima aconsejable entre el acero y el hormigón, que es la cuantía máxima. Eso también lo veremos. Por eso aquí viene lo de cuantía. La cuantía es la relación entre el acero y el hormigón. ¿Qué relación hay entre el acero y el hormigón? Pues eso también lo veremos. Y la unidad 3, que en verdad se centra más en las vigas, porque aquí se centra más en las columnas, pues también te habla de fisuración, pero no vamos a ver el tema de fisuración porque eso sí que es todavía más empírico y menos intuitivo. Sí vamos a ver corte en la viga. Entonces, al final, ¿qué significa el corte en la viga? Es decir, vamos a ver la fuerza de corte. Una viga está horizontal, tiene una carga vertical, esa carga va a intentar cortar la viga. Pues entonces vamos a evaluar esa carga del corte y al final vamos a ver si es una viga de hormigón, cuántos estribos, porque los estribos son los que soportan el corte. ¿Cuántos estribos necesito en mi viga para soportar ese corte? Entonces al final vamos a aprender de columna y vamos a aprender de viga. Bueno, aquí viene el número de evaluaciones, pero este número de evaluaciones era cuando las clases eran presenciales y si ven eran mínimas 6. Ya sabemos que eso no corre ahora y aconseja que sea como 4. Entonces, yo voy a hacer las mismas evaluaciones, bueno, o las que normalmente he hecho ya desde hace tiempo, que son 4 evaluaciones, pero la cuarta es como sumativa de tareas, si pusiese tarea, es decir, cuando vaya a poner una tarea, voy a decir,
chiquillos están tareas puntuables, y va a la nota de la cuarta evaluación. Y también va en relación con el desempeño en clase. Es decir, cuando yo pregunte, pues obviamente el que vea que atiende en clase, asiste a clase normalmente, pues va a tener como una mejor nota de la cuarta evaluación. Y la primera, segunda y tercera van a estar relacionadas con las unidades que he explicado antes. Es decir, la primera va a ser algo de repaso de resistencia y vamos a ver el tema del marco simple y cómo calcular el método del portal, más la teoría correspondiente de la guía número 1. Eso sería la primera evaluación. La segunda evaluación va a ser el tema de la columna, es decir, qué características tiene que tener la columna, cómo calculo la columna, qué ecuaciones tengo que usar en la columna, el tema de la cuantía de la columna y todo eso. Y obviamente habrá un problema de un caso práctico de calcular una columna y al final tengo que calcular el fierro. Eso será la segunda evaluación. Y la tercera, lo mismo, pero relacionado con la viga. Y obviamente en la viga vamos a calcular el fierro longitudinal. El fierro longitudinal de la viga está relacionado con los momentos flectores y los estribos están relacionados con el corte. Después aquí viene una serie de bibliografías. Yo tengo también algunos libros, por ejemplo, los problemas que usemos del método del portal. Está sacado de algunos de estos libros, creo. Pero de todas formas, lo subiré al grupo también y si hacemos algún ejercicio en clase que iremos haciendo, diré, es de tal página, de tal libro. Entonces, básicamente, esto es lo que quería explicar hoy. No sé si tienes alguna duda. ¿Me escucharon bien? No sé, o no se escuchó bien, no sé. Pues, entiendo que me escucharon bien porque no, en ningún momento me dijeron, profe, no se escucha. Si usted se escucha bien ese día, no, ninguna duda. Pues ya, ok, Andrés. ¿Alguna duda más? Eh, si no, doy la clase introductoria por terminada. Estén atentos al email porque ahí les voy a revisar en el grupo en el grupo de email que tengo una nube. Voy a ver qué tengo subido ahí porque es de otro año y hay veces que a lo mejor falta algún archivo o algo. Entonces lo voy a revisar, lo voy a actualizar, lo voy a subir todo lo que sea necesario, por si ya se quiere empezar a descargar la guía número 1, la guía número 2, número 3. Entonces, ahí le enviaré un email y también la haré por el team. Es decir, porque van a tener como dos sitios donde se puedan descargar la información. En, en el grupo de emails que generé para poder enviar los emails, ahí también está asociado con una nube que tiene información. Y también en el mismo team, en archivos, también le voy a subir información. Y obviamente también se podrán descargar incluso del ambiente de aprendizaje las guías que revisé que están. Entonces, digamos como tarea, que no es tarea, es decir, no es puntuable, pero para que lo vayan haciendo, para la siguiente clase, descárguense la guía número 1, porque en la siguiente clase empezamos con la página número 1 de la guía y empezamos ahí a leerla, a comentarla y obviamente la guía es lo que dice la palabra, una guía. O sea, ahí faltan cosas, la voy comentando, bueno, como se quedan grabadas tampoco pasa nada. Pero también le digo, después las preguntas teóricas de la evaluación van en relación con las explicaciones que dan clases. Y ahora que tenemos harta ventaja con esto de las tecnologías, que queda grabado y tal, pues como que al final
uno se confía y después me han llegado a decir, profe, es que la pregunta que preguntó, tal pregunta, no la dio en clase y está grabado. Entonces, ya no hay duda de eso. Yo mi consejo es que aunque quede grabado, y obviamente pueden usar la grabación para repasar, mi consejo es que siempre tomen alguna nota. O cuando yo diga esto es importante, anoten, el profe dijo esto es importante, o tomen sus notas con su propia palabra, forma de escribir o sus palabras propias. Y porque si no, parece muy fácil, porque, no, si está grabado está muy fácil, pero al final, después, cuando llega, hay que estudiar para la prueba, le falta tiempo. Entonces, y el ramo no es que sea muy difícil, obviamente tampoco es que sea fácil, pero eh, la verdad que si me dice a mí, yo creo que le va a costar más que resistencia, porque como que ya tienes más aplicación práctica, al final del semestre van a poder por lo menos saber calcular los estribos de una viga o el fierro longitudinal de una viga, entonces como que va a estar más relacionado con lo que pueden ver en la obra. En resistencia también tenía algo de relación, obviamente, pero era como más teórico, ya esto es más práctico. Por lo tanto, eh, va a ser, a mi modo de ver, más entretenido y con más aplicación práctica. Si no hay ninguna duda, doy la clase por terminado y eso. Descárguense la guía número 1 y la siguiente clase empezamos por ahí. ¿Ok? Ya, profe. Nada, hasta luego, chiquillos. Cuídense. Hasta luego. Tenga buena semana, profe. Cuídese igual. Igualmente. Gracias, chao. Chao, profe, cuídese. Chao.